Nada, a los que llegaron cuando ya habíamos comenzado la conversación, buenas noches a todos, espero que se encuentren bien, que el apagón no lo haya maltratado tanto. Lamentablemente el grupo de ayer no fueron afortunados como ustedes, inclusive no pudimos dar la clase porque ya se imaginarán la situación de algunos. Algunos se pudieron conectar, pero era un poco complicado, así que esa clase se tuvo que cambiar. Pero en ese sentido espero que los demás no hayan sufrido bastante. En ese sentido, y cambiando un poco ya, entrando a la clase de esta semana, venía conversando con ustedes que habíamos visto problemas de regresión la semana pasada. Vamos a entrar ahora a los problemas de clasificación y recuerden lo que les mencionaba en un inicio. Voy a estar con ustedes alternándome a medida que les vayan mostrando algoritmos. Hay algoritmos que solamente se trabajan para un tipo de problemas, hay otros algoritmos que se trabajan para ambos tipos de problemas. Entonces, ahí vamos a estar jugando para que ustedes vean un poco cada tiempo. Entonces, la semana de hoy, el algoritmo que vamos a tener es la versión de regresión lineal para problemas de clasificación, que se conoce mejor como regresión logística. En este caso, quise agregar, ya que como vamos a entrar en la parte de clasificación, entrar de una vez con las métricas un poco y explicando a ustedes cómo nosotros analizamos qué tan preciso es nuestro algoritmo en los problemas de clasificación. Y por eso en esta semana, adicional a hablar de regresión logística, vamos a hablar de lo que es análisis de correlación. Y ahí entramos entonces en lo que son las muestras y los resultados obtenidos de los modelos para clasificación. Adicional, ya para que también, no sé si ya están acostumbrados, pero para que se familiaricen también, ya las librerías, por ejemplo, Scikit-Learn, si ustedes trabajan con ella, y bueno, y van a estar trabajando con ella, ustedes se van a encontrar de que en muchos casos van a necesitar conocer los hiperparámetros que tienen los modelos o los algoritmos y cómo aplicarlos. Y aquí simplemente le quise poner directamente ya el modelo de regresión logística, en Scikit-Learn, para que ustedes vean los hiperparámetros que este contiene, que si se fijan aquí, eh, todas estas condiciones o funciones que están dentro del paréntesis son nuestros hiperparámetros. En el caso de la regresión lineal, no teníamos parámetros, hiperparámetros para ajustar, o los hiperparámetros a ajustar no tienen mucho sentido cómo hacer. Ya en regresión logística cambia un poco si tenemos hiperparámetros. No todos estos hiperparámetros nosotros necesitamos ajustarlos ni modificarlos. Solamente cuando nosotros estamos trabajando con los problemas, hay algunos puntuales que sí realmente hacen cambios o ajustes y hay otros que realmente no. Cuando nosotros en un algoritmo no tocamos los parámetros, dígase que estamos eh, programando y no hacemos especificación de algún cambio, él toma los datos, o mejor dicho, los parámetros por defecto. Y aquí, por ejemplo, para nosotros conocer los parámetros por defecto, pues los podemos conocer ya en las librerías. Fíjense como aquí, la penalización, si se recuerda la semana pasada, hablábamos de regulación y las técnicas de regulación que yo puedo utilizar para penalizar los modelos si los modelos no me hagan un overfit. Fíjense aquí, como por defecto, ya el modelo trae una penalización. Por ende, si yo no le agrego penalización, él igual la va a tener. Ahora, si yo no quiero que el modelo trabaje con penalización, eso sí yo lo tendría que especificar. Pero bueno, esto igual para cada uno de los hiperparámetros. Fíjense que aquí ya la librería especifica cuáles son los hiperparámetros por defecto. Inclusive cuando hay actualizaciones en las librerías, esto no sé si se lo mencionan, se lo han mencionado. Nosotros ahora estamos trabajando con el entorno, por lo menos yo lo enseño con el entorno de Google Colab. Es un entorno muy seguro, seguro en el sentido de que las librerías están bien alineadas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que montar nuestro propio entorno, que ahí tenemos que nosotros colocar el kernel de Python
tenemos que ir instalando nuestras librerías. En ese sentido, sí, ya nosotros tenemos que tener cuidado porque hay librerías que tienen funciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, hay versiones de Scikit-Learn que ustedes pueden estar corriendo, pero por ejemplo, la versión de NumPy no puede pasar de una versión específica. Y bueno, esto pasa mucho con librerías de modelos ya actualizados, con modelos recientes que siempre andan actualizados. Ya la librería de los modelos que están ya tienen un tiempo, es raro que se vean, que se actualicen bastante. Pero esto es algo a tener en cuenta porque pudieran encontrarse con ciertos problemas, ciertos inconvenientes, por eso le hago la salvedad de que nos tienen que tener en cuenta con esto. Ahí entonces, por ejemplo, si ustedes se dedican a instalar su propio entorno, yo particularmente con ustedes he trabajado lo de, lo de Google Colab, pero a manera ya de entorno local, yo trabajo normalmente con Visual Studio Code, por la ventaja que este puede traer. Y entonces, por ejemplo, creo que no tengo realizado, pero bueno, señor. Entonces, fíjense, es similar, lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta mucho es el tipo de kernel que estamos utilizando. Fíjense aquí que el kernel que estoy utilizando es Python, el 3.95. Hay más, hay muchas versiones cuando nosotros descargamos y ustedes ven este kernel, a lo mejor encuentren que es del año 2020, 2021. Aquí también son cosas que uno tiene en cuenta dependiendo con las librerías y con lo que quiere trabajar. Por ejemplo, en mi caso, yo he usado mucho por el tema de algunas librerías, aquí no tengo una instalada, esta máquina. Algunas librerías o algunos algoritmos en específico. Entonces, por ejemplo, fíjense lo que quería buscar las versiones y las librerías, pero en esta máquina que me explicaba no tengo casi librería instalada, solamente está el kernel y lo más fácil todo lo demás. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar, ¿qué es lo que me dice aquí? Fíjense que no reconoce la librería de pandas, no reconoce la librería de Keras y demás. Y yo después me coloco a instalar esto, por ejemplo, cada librería a veces pasa, por ejemplo, Scikit-Learn, la llamada se hace a ese punto learn. Sin embargo, cuando uno la va a instalar, es otra librería puntual o se hace otra llamada. Aquí. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero instalarla, esto es un poco una situación sencilla para ustedes. Eh, yo termino instalándola. Como la librería tiene dependencia, piensa que ahí agarra y comienza a traer no solamente scikit-learn, sino joblib, numpy, scipy, y entonces comienza a traerme por lo menos las más básicas o lo que él requiere. Y fíjense que cada una trae una versión específica. Por ejemplo, yo tengo, pues, cuando trabajaba con modelos al principio, tengo librerías muy puntuales que solamente corren en versiones específicas o modelos construidos. Y esto también nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. Eh, Cuando uno está instalando, no solamente está la parte de PIC, sino también uno muy famoso de Anaconda, que mi recomendación para los que quieren cuidarse, Anaconda siempre es una buena opción, porque en el caso de Pit es muy brusco, o es, yo digo que es la versión Android del sistema. ¿Por qué? Porque me permite borrar, eliminar librerías, instalar librerías sin tener en cuenta compatibilidad. En el caso de Anaconda sí hay recomendaciones de qué librerías y demás.
Entonces, esto, Pero, por ejemplo, el profesor, a mí son- me ha pasado con Anaconda que así como te ayuda con la dependencia, a veces se le vuelve un tollo, sobre todo con librería pesada de AI, que dependen de muchas cosas, a veces se tranca porque él mismo se hace un berenjenal de como de dependencias. sí, eso sí te iba a decir. Por ejemplo, yo trabajé en un tiempo, por ejemplo, vamos a conocer un modelo de regresión, o bueno, regresión y clasificación, que es Random Forest. Random Forest construye árboles de decisiones. Uno lo puede trabajar en paralelo. Dígase que yo no necesito, y tengo, y fue una prueba que hicimos en un tiempo, si tengo 200 árboles construyéndose y tengo, por ejemplo, 8 cores en mi computadora, yo dividía los 8 árboles y se iban entregando los 8 cores de las computadoras haciendo un trabajo en paralelo. ¿Qué pasa? Para yo poder hacer eso necesitaba librerías específicas y configuraciones puntuales. ¿Qué pasaba? Habían versiones y ahí, por ejemplo, con Anaconda, imposible, porque Anaconda no entendía que yo podía trabajar con las versiones que yo quería. Y de ahí entonces fue que me cambié a Pip y Pip, como le digo, son cosas que hay que saber lo que uno hace porque en cualquier momento, si uno eh, instala o actualiza una librería que no debe, pues ahí sufre. Otra cosa a tener en cuenta, los modelos, normalmente cuando nosotros construimos, los guardamos, no va a haber una, yo le voy a dar una clase, por lo menos el código, de donde yo entreno un modelo, cómo guardarlo para que pueda ser reutilizado. Y algo que hay que tener en cuenta es que en el entorno y las librerías que yo utilicé para entrenar el modelo, debo también tenerlo en cuenta donde lo voy a llevar. Porque si cambia una librería, cambia el entorno. Imagínense que yo ponga el Python 3.11. ¿Qué va a pasar? No me va a correr para nada el modelo, porque fue entrenado en otras librerías. Y entonces tendría que reentrenar el modelo para poder trabajar con eso. Pero bueno, esto es, aprovecho para mencionárselo un poco, ya que entrábamos en la parte de las librerías y también para que ustedes conozcan todo ese mundo. Luego, por ejemplo, cuando nosotros, ahora mismo no hay modelo, hay un modelo que yo le enseño que si usa GPU para el tema de recursos computacionales y cuando, para los que no saben cómo activar el GPU en Google Colab, ahí, ahí le explico y también vemos el ejemplo en vivo de cómo yo entrenar un modelo con GPU y entrenarlo solamente con la CPU, qué cambio o cómo se ajusta. Bueno, luego veremos ya un código, de manera de ejemplo, voy a mostrar sobre el modelo de regresión lineal. Le quise agregar dos informaciones, una un poco más sobre introducción de regresión logística y esto un video sobre lo que es ROP y AUSE, que veremos en la clase de hoy en qué consisten y cuál es la importancia de nosotros tener en cuenta estos conceptos y cómo lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a dar introducción al tema y vamos a hablar un poco de la regresión logística? Y en este caso, como yo le había comentado, la regresión logística sería la versión de la regresión lineal que nos permite a nosotros trabajar problemas de clasificación. Ahora, en este caso, nosotros tenemos una función que es la que nos permite que la regresión pueda captar o pueda hacer estos umbrales o regiones donde va a ser la clasificación, que es la función simoide, que vamos a ver, o por lo menos vamos a explicársela. Y los supuestos de la regresión lineal que estaremos viendo ahorita. Entonces, como les decía, ustedes saben que tanto la regresión lineal como la regresión logística parten de métodos estadísticos y cada uno tiene su fórmula matemática que es donde parte. Esto, a manera general, es cierto en los modelos de inteligencia artificial, pero no del todo, y me explico. Los modelos de inteligencia artificial pueden ser basados, o los algoritmos pueden ser basados en métodos matemáticos y basados en reglas o condiciones.
Los que son por reglas y condiciones, hablamos de modelos no paramétricos, y los que son por método matemático, fórmulas o ecuaciones, entonces ahí hablamos de que son modelos paramétricos. Entonces, en ese sentido, como le decía, regresión logística, de una vez que nosotros vemos este algoritmo, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a utilizarlo para clasificar una variable. Y en este caso son clases binarias que yo voy a utilizar o voy a clasificar como regresión logística. Entonces, ¿qué pasa con la manera general? ¿Cómo la clasifica? Calculando la probabilidad de que pueda ser A o B. Entonces, ¿cómo él calcula esa probabilidad? Pues, ya ahí, para él hacer ese cálculo, utiliza la función simoide, que es simplemente una función matemática. Esta función, que lo que hace es que toma una forma de S, es la que separa o secciona dónde serían nuestros umbrales o dónde estaría el umbral, donde yo diría a partir de esta probabilidad o bajo esta condición es A o bajo esta condición es B. Adicional a estas funciones, hay otras funciones que se utilizan en los modelos ya de Machine Learning y Deep Learning. Vamos a usar funciones logísticas, tangentes hiperbólicas o arcotangentes. Y ya ustedes verán después, cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, cuando veamos redes neuronales, por lo menos MLP, que es Multilayer Pressure Transfer, veremos que hay una función que se llama RELU, que es otra función que define un plan y, y es la forma como tiene el modelo de aprender y es una de las más populares y más utilizadas para el tema de redes neuronales. Y después, cuando estemos ahí, entramos en el tema de por qué es importante. Entonces, viendo un poco y comparando un poco las funciones, quise mostrarle esta gráfica donde nosotros vemos las formas que van tomando cada una de las funciones. Si se fijan, cada una de las funciones toma una forma de una S, una más pronunciada que otra, que como es el caso de la cotangente y la hiperbólica, en contra o contrarrestando lo que sería la función logística. Ahora, si nosotros vemos la función simoide, la anterior, que es que la función simoide, si marca igual la S, ahora la mantiene ya en los extremos un poco más estable. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos saber, podemos tener en cuenta que nuestra función simoide puede manejar, trabajar en rangos entre 0 a 1 o -1 y 1. Y eso independientemente del cambio, yo le puedo dar una condición. O va a ser positivo, o sea, las dos condiciones pueden ser positivas, o las dos condiciones pueden ser una positiva y una negativa. Al final del día, todo esto, como les decía, va a ser a manera binaria y por probabilidad. Entonces, a manera general, para que ustedes entiendan, estas son las fórmulas que se aplican para cada una de las funciones y cómo nosotros entonces trabajamos y cómo se mantiene cada una de ellas. A manera general, dependiendo nosotros a la hora de trabajar con el algoritmo, podemos hacer algún ajuste para hacer los rangos, si los queremos de 0 a 1, si lo queremos entre -1 y 1, o en el caso de la tangente, entre 2, el negativo, entre 2 positivo. Sin embargo, independientemente de la condición, nosotros tenemos que entender los datos, nuestro problema, para saber qué función nos convendría utilizar. En muchos casos, la que ustedes van a utilizar es una función logística, donde van a trabajar con 0 y 1. En la práctica también, si nosotros tenemos una variable objetivo que queremos predecir, es más fácil nosotros trabajar con valores binarios más simples o poner estas etiquetas. Inclusive cuando nosotros tenemos, en caso de cuando tenemos variables categóricas y queremos convertirlas a variables numéricas, normalmente nosotros vamos a trabajar igual con estos valores de 0 y 1, porque son los valores que más fácil puede entender el modelo y computacionalmente el complejo. Entonces, como le decía de la regresión logística,
¿Cómo ella funciona? Ok, ella divide o hace su segmento de las categorías en base a nuestro set de datos. Entonces lo que él va a hacer es hacer un cálculo de la probabilidad en base a las variables que nosotros introduzcamos o las variables que tengamos para él aprender el patrón. Y va a suceder que, bueno, en un ejemplo bien sencillo, si nosotros tenemos un cálculo de la prueba POMA, que es una prueba que se toma en las universidades para medir el nivel que tienen los estudiantes luego de que salen de las escuelas. Por ejemplo, en este caso, una prueba POMA que tuvo 600 puntos. Cuando yo alimento al modelo, ya después de un sinnúmero de pruebas, de datos, pues él me puede decir la probabilidad de un estudiante que obtenga esa puntuación de aprobar o reprobar la prueba. En este caso, una puntuación de 600, entonces me va a dar que tiene un nivel de aprobación de 77%. En la realidad, la prueba POMA no mide si aprueba o reprueba, sino es medir cómo están los niveles. Este es más un caso realmente virtual. Entonces, ¿cómo él busca esta etiqueta? Les decía que define un umbral. Y en el momento que se define ese umbral, él va a indicar a partir de qué punto o a partir de qué momento es que yo puedo decir aprueba o reprueba. En este caso, fíjense cómo él lo está manejando. Él va a partir de dos hipótesis. La primera hipótesis es si el valor está por debajo de 0.5, pues entonces él aprueba. Perdón, mayor o igual a 0.5, él aprueba. El valor es menor a 0.5, entonces él reprueba. Y entonces ahí es, en base a esa condición, él calcula la probabilidad de que si el valor, bueno, entonces tiene un 0.6, perdón, 0.7, 0.3, entonces él ya hace la probabilidad de ese caso, de que, ok, este porcentaje es 0.3, como está por debajo, él dice, bueno, este que va a reprobar, entonces le cae un chance de 0.3, por darle un ejemplo, de que, digo, un 23% de que repruebe la prueba, y así sucesivamente. Ya de manera un poco más visual, imagínense que nosotros tengamos un dataset donde nosotros te vamos a ver cuando un estudiante, dependiendo de su score o sus calificaciones, va a ser admitido o no va a ser admitido en, en una universidad o en un colegio. Y fíjense que vamos a tener igual un modelo donde nosotros vamos a tener nuestras variables independientes, en este caso son las columnas donde se indica el score y una calificación. Entonces, nuestro modelo originalmente, como ustedes saben, van a tener la etiqueta de si aprueba o reprueba, o no admitido y admitido. Luego de que el modelo es entrenado, pues entonces ya cuando yo introduzca una nueva observación, un nuevo punto o un nuevo caso a pronosticar, pues entonces en base ya a la construcción que él hizo o al modelo que él hizo, pues entonces él va a definir si aprueba o mejor dicho, si es admitido o no admitido. En el caso anterior, este umbral, fíjense cómo quedaría definido. Estaría definido de la siguiente forma. En base a las observaciones que él tuvo, va a decir, ok, este es el límite de decisión. Y en base a ese límite de decisión, entonces ahí él separa y indicaría en qué clasificación quedaría. Si fuera un modelo, por ejemplo, que permite múltiples clasificación o múltiples clases, entonces nosotros tendríamos ya condiciones donde hubieran otros límites donde cada uno
que las clases estuvieran limitadas. Creo que con el ejercicio que ustedes hicieron de Machine Learning Playground, pudieron darse cuenta y trabajaron con múltiples clases, cómo esto se comienza a dividir o cómo se puede seccionar. Y a medida de eso, cómo el modelo entiende cuál va a ser el límite de decisión o indicar en qué categoría o clase estaría cayendo. Algo a tener en cuenta que nosotros con la regresión logística solo hay dos resultados cuando hablamos de binario. Tenemos un caso cuando nosotros hablamos de multinomial, que ahí las variables de respuesta de ahí pueden ser tres o más variables. Pero aquí, por ejemplo, no va a ser su mejor opción utilizar este modelo para esas condiciones, ya que ahí comienza, recuérdense que estos modelos parten de que los datos son lineales. Entonces, a la hora de segmentarlos o separarlos, va a comenzar a ser una condición muy, o va a ser unos límites muy básicos, por así decirlo. Lo cual, para un punto de referencia, pudiera ser, pudiera ser utilizado, pero como hay otros modelos, que por ejemplo, el K-means, que es un modelo donde yo determino la posición, o mejor dicho, la categoría que estaría un elemento en base a un centroide y las observaciones que tengo más cerca, ahí yo entonces pudiera determinar diferentes plazos. Porque ya fíjense, este caso de Cummings es un modelo que ya trabaja bajo esa regla. Y es un modelo que tiene mejor efectividad que la de previsión logística. Inclusive, en el caso de Cummings, nosotros podemos utilizarlo no solamente para un pronóstico de clasificación, así para que él sea el que haga la predicción, sino que también nosotros podemos utilizarlo para optimizar modelos. Y optimizar modelos en el sentido que hiperparámetros podría ser el más adecuado. Que también eso lo pueden encontrar ustedes con modelos de Machine Learning, Deep Learning, donde ustedes pueden utilizar los mismos modelos como opción o como forma de ajuste de hiperparámetros. Ahora, cuando nosotros trabajamos con regresión logística, debemos darnos cuenta, o es necesario, que nuestras etiquetas sean binarias. Fíjense que, como les decía, 0 y 1 es lo típico, pero ustedes también pueden encontrarse dataset donde ustedes tengan una variable de categoría y la etiqueta sea una etiqueta de admitido, no admitido, que sea verdadero, que sea falso, que al final la etiqueta muy bien la podemos convertir y el modelo entenderlo mucho más fácil. Eh, Cabe destacar, y esto es para todos los modelos, se deben incluir variables que sean significativas. Cuando nosotros construimos un modelo con todo tipo de variables, los resultados que nosotros podemos tener no son los más adecuados. Y creo que lo habían mencionado en la clase anterior, hay modelos que tienen funciones o tienen, permiten usar técnicas que nos permiten saber cuáles son las variables que mayor precisión o ayudan mejor al modelo. Las variables independientes, esto de manera general, tienen que ser independientes entre sí. Tener en cuenta que a veces podemos tener, imagínense, nosotros tengamos variables climáticas y dentro de las variables climáticas nosotros tengamos temperatura promedio y después nosotros tengamos una variable que sea temperatura promedio a 2 metros, temperatura promedio a 10 metros. Son variables que realmente son diferentes, pero no me van a dar al modelo un valor independiente. ¿Me explico? Yo voy a tener el promedio del día completo de temperatura,
yo voy a tener después variables que a lo mejor no cambien o no alteren debido a su condición, debido al lugar. Y entonces yo simplemente estoy entrando variables que tienen una relación o una dependencia entre sí. Y entonces eso nosotros también tenemos que evitar. Eh, la regresión logística, y esto, aunque hablamos de tamaño de muestra masivo, tenemos que tener en cuenta que siempre nosotros vamos a querer manejar nuestros datos, que vamos a querer que nuestros modelos manejen muchos datos. ¿Por qué? Porque entonces ellos aprenden mejor o entienden mejor los patrones. Pero cabe destacar que hay modelos que, por ejemplo, pueden trabajar mucho mejor con menos datos que otros. Y esos son, a manera general, los modelos de Machine Learning. Los modelos de Deep Learning, estos tienen más inconvenientes de que si los datasets no son bastante extensos, si no hay mucha información, y algo que veremos después, cuando nosotros trabajamos con estos problemas de clasificación, tenemos que tener que las etiquetas sean balanceadas. De lo contrario, ¿qué va a pasar con el modelo? El modelo va a entender más información o va a entender que tenemos este tipo de etiqueta bajo esta condición y la otra etiqueta no es la adecuada. Entonces, esto es algo muy importante, porque nosotros debemos tener nuestro set de datos balanceado. Y ahí sucede que cuando nosotros no tenemos datos suficientes y, por ejemplo, tenemos un set de datos desbalanceado, pues hay diferentes técnicas que nos ayudan a nosotros a construir nuevas observaciones, nuevos datos que puedan llevar a que nosotros podamos tener un dataset balanceado. También hay opciones para esto. Entonces, en el caso de regresión lineal, eso era lo que le tenía en principio. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, regresión logística, pero todo claro por el momento. Sí, sí. Sí. Ok, entonces pasamos nosotros a ver un poco lo que es el análisis de correlación. Y ahí vamos a entrar un poco a ver cómo nosotros podemos trabajar con diferentes variables, diferentes métricas y demás. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de la parte de variables independientes y ver qué tanto influye una variable versus otra, ahí es que entonces nosotros comenzamos a trabajar con matrices de correlación, comenzamos a calcular el coeficiente de correlación, para entonces nosotros saber cuáles variables realmente van a tener peso o no dentro de nuestro modelo. Algo que tener en cuenta es cuando nosotros hacemos un análisis de correlación, nosotros tenemos dos condiciones. O podemos tener una correlación positiva o una correlación negativa. De manera resumen, cuando hablamos de una correlación positiva, hablamos que las dos variables se ponen en una dirección, indicando que si una aumenta su valor, la otra va a aumentar. Si hablamos de una correlación negativa, es que una variable aumenta su valor, la otra va a disminuir y viceversa. Entonces, en ese sentido, como les decía, los modelos de regresión normalmente van a enfocar lo que es la linealidad o va a buscar una linealidad entre las variables. Y entonces siempre van a buscar o van a querer explicar que el patrón que tiene nuestro set de datos se basa en esta linealidad. Y a menudo nosotros tenemos que tener en cuenta que hay variables que tenemos que cuidar, de variables que puedan tener relación directa entre sí y variables que, como le indicaba anteriormente, que sean la misma y lo único que hace que nosotros pueda confundir el modelo o el patrón. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de una matriz de correlación, es simplemente una matriz donde nosotros vamos a tener un cruce o vamos a tener los valores
por los coeficientes de correlación de cada una de nuestras variables. Y como nosotros procedemos a leer esta matriz, es simple. Nosotros vamos a tener cada una de las variables. En este caso, fíjense que las columnas están llamadas como ítem y las filas por igual. Entonces, siempre una variable consigo misma va a tener una correlación de 1. Ahora, si ustedes tienen, al hacer este análisis, una variable que tiene una correlación de 1 con otra variable que no sea ella misma, pues entonces ustedes tienen unas variables que realmente son similares. Y entonces deberían hacer un análisis de cuál variable mantener, ya que entonces, volvemos a decir, es la misma variable que ustedes tienen, lo único que con nombres diferentes o en otro sitio. Lo normal es que ustedes tengan una matriz donde la línea del centro o en diagonal, todos los valores sean 1. Y luego, por debajo o por encima de esa línea, ustedes van a tener los valores ya por debajo, o que van de 0 a 1, o con otro coeficiente, dependiendo del coeficiente que ustedes determinen, pueden ser valores negativos a valores positivos. Y entonces ahí nosotros con estos valores podemos determinar si es una correlación positiva o negativa que vamos a hacer. Entonces, fíjense que le hablaba del tema de la matriz de correlación y los coeficientes que nosotros utilizamos para calcular los valores de la matriz de correlación. Ahora, nosotros también visualmente podemos identificar si hay una correlación positiva, si hay una correlación negativa o no hay correlaciones cuando nosotros hacemos el análisis entre las variables. Y es en base a cómo se va visualizando los gráficos. Si nosotros tenemos un diagrama de dispersión entre dos variables y tenemos la primera opción, ven aquí, que a medida que las observaciones vayan aumentando, los valores de la variable aumentan, entonces ahí nosotros tenemos una correlación positiva. Si tenemos el caso inverso, es que vamos aumentando o vamos cambiando las observaciones o avanzamos en las observaciones van tendiendo a disminuir, entonces es una correlación negativa. Si tenemos un diagrama de dispersión de este tipo, de ahí simplemente no hay una correlación entre esas dos variables y no tiene ningún sentido nosotros utilizar. Esto, si ustedes tienen dos o tres variables, pueden hacer el análisis sencillo. Ahora, si ustedes tienen dentro de su dataset 20, 30, 15, esto es tortuoso. ¿En qué sentido? Porque ustedes van a tener que ver muchas gráficas, muchas combinaciones que a la larga no va a ser factible. Que mejor ustedes hacer el cálculo del coeficiente de correlación y después graficar la matriz de correlación y así entonces de una forma más práctica saber si hay correlación o no entre las variables. Entonces, en ese sentido, como le decía, podemos tener dos tipos de coeficientes de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman. En mi caso, o la diferencia, con el de coeficiente de correlación de Pearson, la medida es una relación lineal. En el caso del coeficiente de Spearman, nosotros no solamente vamos a medir esto, sino vamos a medir la fuerza y la dirección de la relación entre las variables. A manera práctica y popular, el coeficiente de correlación Pearson es el que se utiliza. Es el que mayormente utilizamos. Ahora, si nosotros queremos saber un poco más al detalle de qué tanto es o en qué dirección podría ser, que igual con el coeficiente de correlación Pearson, nosotros podemos tener una idea de si es una correlación negativa o positiva. Al final, por eso en la práctica ustedes van a ver que es el más utilizado. En ambos casos, nosotros tenemos que pueden oscilar entre valores. En el caso del coeficiente de Pearson,
va entre -1 y 1. Y así mismo como nosotros tenemos en la matriz, nosotros vamos a ver que una variable va a tener la correlación consigo mismo de 1 positivo. Si pueden encontrar ahí en ese caso, si encuentran una variable que sea -1, la relación con otra variable, ahí esa variable es simplemente que hay una correlación negativa y esta sí sería válida. Lo que no sería válido es si contamos dos variables diferentes con una correlación positiva aún. Este coeficiente de correlación, a la hora de nosotros utilizarlo, parte de la suposición de que nosotros vamos a tener una distribución normal. Y esta distribución normal es la que ya todos ustedes conocen como curva de campana y curva de Gauss, donde nosotros vamos a tener ya la mayor cantidad de datos en el medio y después se van a ir distribuyendo en los extremos. En ese sentido, es que él hace el cálculo de cómo sería la relación entre las diferentes variables. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de estas suposiciones del coeficiente de Pearson, nosotros tenemos lo que es una elasticidad. Y aquí entonces es donde se describe que el error es el mismo en todos los valores de las variables independientes. En ese sentido, nosotros se asume que todas las variables van en una dirección y van a estar distribuidos, o todos los números van a estar distribuidos en un rango o dentro de un rango. En ese sentido, entonces ahí es que él determina la suposición de linealidad. Parte de que, ok, nosotros vamos a tener nuestras líneas que traza los puntos. Y en base a esto, vamos a tener entonces una relación que puede ser lineal desde el punto de vista positivo o lineal desde el punto de vista negativo. En el caso de una relación no lineal, sería ya, como ustedes ven, que estuviera formado de una. Lo normal, como les decía, de utilizar este tipo de coeficientes es que es bastante simple de nosotros interpretar y a la hora de nosotros visualizar los valores. Por ejemplo, nosotros partimos de si es un valor significativo o no. Ustedes pueden partir de que en base si el coeficiente de Pearson le da a ustedes un valor por encima de 0.05, entonces ustedes pueden decir que hay una relación significativa. Si el valor es por debajo de menos 0.05, entonces ya ustedes ahí dirían que la relación no es significativa. Y entonces, esa es la interpretación que normalmente nosotros hacemos en la matriz y ahí comenzamos a decidir si vale la pena o no vale la pena nosotros incluir estas variables en nuestro. Como ustedes entenderán, en este caso, para el coeficiente de Pearson, no puede haber valores atípicos. A ver, él supone que entonces nosotros mantenemos cierta homogeneidad en nuestros datos o ciertos límites. Y en el momento que nosotros encontramos con un outlier de un valor atípico, esto cambia o nos pudiera indicar una información errada. Y es el caso, por ejemplo, que vemos aquí. Yo calculando mi coeficiente, si no elimino o no trabajo los outliers, pues fíjense que voy a tener un coeficiente de 0.4, que es un coeficiente muy malo. Ahora, si yo lo elimino, tengo un coeficiente de 0.7. Cabe destacar que todavía este coeficiente de 0.7 para muchos autores no sería un coeficiente adecuado, sino que a partir
de 0,80 con relación al modelo, ya comienzan a hablar de un coeficiente aceptable. De igual forma, recordar un poco lo que son las funciones monótonas, y quería hablarles que estas funciones nosotros vamos a ver cómo se muestra o cómo indican el comportamiento de las mismas variables o cómo estas variables se van desplazando. Hablamos de que nosotros podemos tener funciones monótonas o describir estas funciones de manera incremental o decreciente. Y en el caso donde nosotros tengamos situaciones como el ejemplo que vemos aquí al final, nosotros ya sabemos que la función no es monótona. Por lo que aquí, entonces, para mi modelo sería un problema. En el caso del coeficiente de correlación Pearson, fíjense que algo muy importante, y por eso es recalcar la parte de función monótona, es de que exista una relación monótona entre las variables. ¿Por qué? Porque en el momento que no exista esta relación, pues simplemente el modelo no puede funcionar. En el caso del coeficiente de Pearson, no tiene esta condición. Entonces, es en muchos de los casos, y por eso, como le decía, una de las opciones a tomar en cuenta. En cuanto a los valores, el coeficiente de correlación Spearman, similar que el de Pearson, va a manejar de menos 1 a 1. Estos coeficientes de correlación numéricamente se ven muy bonitos, pero cuando nosotros tenemos grandes cantidades de valores, por ejemplo, en este caso, fíjense que le muestro una matriz de correlación, ya nosotros utilizamos también elementos visuales y uno de los más prácticos son los mapas de calor para nosotros ir visualizando cuál es la relación o la correlación que hay entre los variables. Y es en este caso donde, como les comentaba, en diagonal o la relación entre la misma variable, nosotros vamos a tener un valor de 1. Ahora, en cuanto a las otras variables, fíjense cómo nosotros cambiamos o cómo los valores van a alternar. El mapa de calor para estos casos nos ayuda mucho porque nos hace identificar rápidamente cuáles variables son significativas dependiendo de nuestra variable de dependencia. Fíjense que aquí yo tengo que si tomo la variable phi, de una vez viendo esta primera fila, yo puedo saber que donde tiene una mayor correlación negativa sería con estas variables. Por ejemplo, bis, que tiene de menos 0,38, con la variable p, que tiene de menos 0,39. Ahora, si yo quisiera ver una correlación positiva, fíjense que aquí está marcado en rojo. Y después de ella misma, la próxima variable que tiene mejor correlación, perdón, es la variable RAT, que aquí tiene una correlación de 0,63. Entonces, a nosotros combinar el coeficiente, calcular el coeficiente de correlación Pearson y utilizar mapas de calor para analizar o creando esta matriz de correlación, nosotros tenemos una herramienta que visualmente nos ayuda a determinar rápidamente cuáles variables que debería quedarme y cuáles debería eliminar. Este caso, nosotros con esta relación, y aquí la aplicamos, con este análisis lo podemos aplicar tanto para problemas de regresión como de clasificación. Porque fíjense que aquí lo que nosotros estamos haciendo es el análisis entre las variables. Y antes de nosotros entrenar el modelo o trabajar con el modelo, nosotros lo que queremos es ponerlo en las condiciones óptimas o por lo menos que él tenga las condiciones óptimas para entender mejor los patrones de nuestro almacén.
Entonces, a esta parte quise agregarle a ustedes una parte práctica, como le había indicado en la clase pasada. Y en este caso, ya ustedes tienen disponible, bueno, en el curso tienen disponible el archivo en HTML para que lo puedan trabajar. Y aquí nosotros podemos ver ya un poco de lo que estuvimos hablando. Aquí incluso agregué algunas librerías que voy a explicar para que nosotros podamos utilizar. Ya como habíamos hablado, ustedes saben de NumPy, de Pandas, de Matplotlib. Seaborn es una librería de visualización que va acompañada de Matplotlib. Y lo que hace Seaborn es nosotros trabajar o presentarnos gráficos con mayor calidad, inclusive gráficos que visualmente podemos aprovechar. Déjenme tomar el momento para darle la librería. Es una librería bastante potente, ya que nosotros podemos, como les decía, hacer diferentes análisis, diferentes relaciones de forma visual. Y la librería, por ejemplo, es bastante, es bastante explicativa, que es muy fácil ustedes poder aprovecharla. Miren, por ejemplo, en este caso del heatmap que ustedes vieron, fue creado con Seaborn. El mapa de calor, yo le mostré a ustedes un mapa de calor completo. Completo en el sentido de que tanto del lado izquierdo como el derecho tienen los valores. Para muchas personas esto es un poco confuso. Y por ejemplo, pueden crear este mapa de calor como si fuera una escalera. Y fíjense que aquí ustedes tienen también las condiciones que estamos viendo. Aquí Seaborn nos permite trabajar con temas, paletas de colores y cambiar todas estas configuraciones. Fíjense que aquí, en el tutorial, pueden ver, inclusive la guía, dependiendo qué tipo de gráfico ustedes quieren hacer, se le va indicando, por ejemplo, diferentes opciones. Este aquí, el de Overview, fíjense, si yo quiero hacer uno de relación, Plot y Plot. Si quiero distribución, histograma, KDPlot, SDPlot. Si quiero de categoría, un boxplot, un barplot, y así sucesivamente. Y fíjense lo interesante. Aquí miren en este caso donde yo tengo el conteo. Aquí tengo el tamaño, pero a la vez también en la imagen tengo las especies. Fíjense cómo aquí yo no solamente tengo dos variables, sino que tengo tres variables, pero a la vez puedo hacer un stack y tenerlas todas de una misma forma. Igual aquí, tipo de gráficos, igual que en Matplotlib puedo ir creando secciones para hacer comparaciones. Fíjense aquí cómo sería separado. Fíjense que de una forma fácil, como yo hacer un gráfico de barra y ya categorizarla por la columna, se crea. Fíjense también gráficos combinados, como lo puedo hacer. Y bueno, ahí hay bastante formas de nosotros ir creando cada uno de los gráficos. Y aquí entonces también gráficos más complejos que puedo ir creando. Son los gráficos múltiples. Fíjense aquí. Ahora sí me perdí ese. Pero hay uno bastante interesante donde combina histogramas, eh, gráficos ya de barra y nos puede ayudar bastante a análisis un poco más profundo. Miren aquí como ustedes pueden ir viendo también proyecciones.
Y bueno, al final del día nos ayuda bastante a poder construir diferentes gráficos y gráficos bastante potentes. Siempre les recomiendo a la hora de visualizar, utilizarlo. Entonces, bueno, ya después tenemos la librería de Scikit-Learn y nosotros tenemos ya algunas funciones que ustedes han comenzado a oír. La de Train Test Split. Aquí tengo una de Cross Validation y K-Fold, que son métodos para yo poder hacer validaciones cruzadas y para entonces poder también validar o poder entrenar modelos. Esto después tenemos bastante. Después tengo ya, en el caso del preprocesamiento, vamos a hacer un escalado estándar. La librería de Scikit-Learn para entonces nosotros traer el modelo de regresión logística, que es la misma, el Linear Model, en el caso de regresión lineal. Entonces después las métricas, aquí es que cambiamos y vamos a tener métricas de accuracy, precision, recall, F1 score, vamos a tener la matriz de conclusión, reporte de clasificación y display de matriz de conclusión. Al final veremos cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en este código, igual a trabajar con dataset sintético, aquí simplemente este dataset sería de préstamos o de datos sobre aprobaciones de préstamos, donde nosotros tendríamos cuando el préstamo es no aprobado o aprobado. Y aquí como construimos cada uno de los datos, fíjense que en este caso queremos hacerlo parejo, entonces vamos a tener 150 observaciones por cada tipo de categoría. Aquí la idea se crean estos datos, se concatenan y entonces ya aquí la idea es validar cómo quedó el dataset y validar que la distribución realmente sea pareja, que tengamos 150 rechazados y 150 aprobados. Y aquí entonces vemos la función de head, vemos las primeras columnas, vemos nuestro dataset y después vemos el conteo que aquí tenemos. Aquí quise mostrar a ustedes una exploración de los datos, bien sencilla. En el primer caso, nosotros para ver la información general del dataset, donde vamos a ver si hay valores nulos y el tipo de datos del columna. Luego vamos a tener ya la estadística descriptiva, y entonces vamos nosotros a ver el conteo, la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles, para ir viendo un poco cómo se distribuye. Como ustedes entenderán, la columna de aprobación que aparece no es lo que nosotros vamos a enfocarnos mucho, ya que es una categoría simplemente de aprobado o desaprobado. Entonces, aquí, de forma gráfica, igual para nosotros complementar, ver un poco cómo están distribuidos los datos. Y fíjense que los datos están distribuidos de forma simétrica. Hay algunos casos donde pueden haber observaciones donde si se acercan o se aproximan una a otra. Entonces, ya luego del dataset pasamos a la preparación de las variables. Aquí fíjense que nosotros vamos a tener las variables independientes alojadas en X, la variable dependiente o variable objetivo en Y. Vamos entonces a hacer la división de datos como con la función del train test split. Vamos a definir tanto los sets de entrenamiento como de prueba. Vamos a decir que vamos a usar una distribución 80-20 y nosotros vamos a ver esta función de stratify. ¿En qué consiste? En que nosotros vamos a asegurar que dentro de nuestros sets se distribuyan de forma equitativa. Entonces, así nosotros evitamos que en el entrenamiento nuestro modelo aprenda más sobre casos rechazados o casos aprobados. Y a la hora de nosotros ponerlo en práctica, no funciona. Entonces, luego nosotros tenemos, ya para validar esto que le comenté, las dimensiones de nuestro set de datos. Aquí vemos el de entrenamiento, cómo queda, de 140 observaciones, dos columnas. Nuestro set ya
o de entrenamiento para nuestra variable objetiva, 240, y ya después, por ejemplo, el de prueba está 62 y 60. Analizamos la porción o la proporción, vemos que es una proporción 50-50, por lo que ya sabemos que no hay ningún problema tanto para el de prueba como el de entrenamiento. Para el procesamiento de los datos, para ustedes ver un poco cómo trabajar, entonces, y evitar que cualquier, que un valor pueda tener mayor peso, o mejor dicho, que pueda el modelo entender que tenga una mejor condición o que impulse una mejor condición, entonces hacer simplemente el escalado, el preprocesamiento. En este caso, piense como nosotros ajustamos nuestro set de datos para que este ya sea transformado. De igual forma, nosotros debemos tener un set de datos que sea ya con los valores reales. Y esto es porque si ustedes entregan el modelo, lo entregan, ¿verdad?, con un set de datos transformado y después quieren evaluarlo con un set de datos transformado, no vamos a tener resultados de 0 y 1. Vamos a tener resultados similares a esto, de un 1.52, de menos 0.88 y así sucesivamente. Entonces, aquí nosotros simplemente tenemos ya nuestro dataset, ya cuando está escalado y la conversión ya igual. Entonces, nada, aquí voy visualizando cómo queda nuestro dataset escalado, la media, la desviación estándar. Luego ya para aplicar la regresión logística, como ustedes vieron en el caso anterior, lo primero que yo hago es definir mi modelo. En este caso, mi modelo es el regresión logística y dentro de los parámetros nosotros vamos a utilizar el de solver y el random state para mantener la reproducibilidad del modelo. Aquí recordar, por ejemplo, si yo quiero saber qué función qué parámetro es el de solver, aquí yo puedo ver directamente por defecto, fíjense cuál es que tiene de este ejercicio. ¿Cuál es ese? Y nosotros tenemos todos los posibles solver. Y aquí vemos LBFS, es un buen solver para trabajar para amplias clases de problemas. Este es uno más genérico. Pero cuando yo voy aquí, este link lineal, dice que solamente puede clasificación binaria por defecto. Como en mi caso, yo tengo clasificación binaria, entonces, claro, mejor utilizarlo. Pensé que aquí, de manera general, si era lineal, cuál software pudiera utilizar, si quiero para casos binarios, entonces que nosotros vamos a utilizar. Que también ya nosotros como esto estamos diciendo al modelo, simplemente vamos a ver las clases. Por ende, no tiene que preocuparse en aprender o distinguir. Entonces, bueno, aquí hacemos tenemos nuestro modelo, hacemos el ajuste del modelo en base al set de entrenamientos, recordando que vamos a escalar es la variable dependiente, la dependiente la vamos a ver. Luego entonces nosotros aquí simplemente esta función es para poder imprimir los coeficientes que se determinaron en el modelo. Pero ya después de lo que nosotros tenemos, después de ajustar el modelo, recordar que el siguiente paso siempre es predecir. Pero recuérdense, defino mi modelo, ajusto mi modelo con los datos y hago la predicción. Entonces, ya pasando a las predicciones, que la coloqué aquí con la parte de métricas de clasificación, simplemente se hace la predicción. En el conjunto
de prueba escalado, actualizar. Entonces después nosotros pasamos a hacer el cálculo de las métricas. Entonces nosotros vamos a tener Fluency, Precision, Recall y Deploy. Entonces estas métricas van a depender un poco de qué nosotros queremos ver o en qué las queremos soportar. Y ahí voy ya. Por ejemplo, si visualizamos esta métrica, nuestro modelo nos da una Fluency de 0.98. Un Precision de 0.96. Un Recall de 1 y una Score de 0.9. Aquí nosotros debemos saber que nuestro modelo, a manera general, este sería, como que dice, su precisión. Pero esta precisión, si yo me llevo de 0.98, es una precisión muy genérica, generalizada. Dígase que nosotros entramos en lo que es falsos positivos, o vamos a entrar en concepto de lo que es falsos positivos y falsos negativos. Y entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de problema, esto es algo sensible. Y vamos a poner en el caso, entre los casos más graves. Sí. A un paciente, si yo le digo, estoy evaluando para un modelo si tiene cáncer o no, y mi modelo dice que el promedio es 0.98, suena muy bonito, la certeza es muy alta. Pero ¿qué pasa? En este caso, yo tengo que yo puedo diagnosticar a la persona con cáncer sin tenerlo. Esto es un falso positivo. Ahora yo tengo otro caso donde yo puedo diagnosticar que no tiene cáncer una persona que sí lo tiene. Entonces eso sería un falso negativo. Entonces ahí es que vienen a jugar estas métricas. Precision, si me pesa a mí, o sea, ¿qué decisión me pesa más? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Si mayor peso tiene un falso positivo, perdón, un falso, sí, falso positivo, uso precision. Si tiene más peso, un falso negativo, uso recall. Ahora, ¿qué pasa? Hay problemas como este, que ambos casos son malos. Dígase, yo decir, cuando una gente tiene, que no tiene, y una gente que no tiene, que tenga, entonces ahí es que viene el F1 score. Entonces ahí penaliza. Y entonces esta es una métrica que sería para nosotros un poco más conservador. Entonces digo que nuestro modelo tiene 0.99. Pero ya en este caso, el de el accuracy y el F1 score son muy similares. El F1 score un poco más alto, pero este sí tiene más en cuenta las condiciones del falso positivo y falso negativo, de manera propia. Entonces, si nosotros hacemos un reporte de clasificación, que era lo que le quería mostrar, nosotros aquí tenemos las muestras. Por ejemplo, aquí que nos dice, yo tuve 30 muestras, tanto de no aprobado como aprobado. En este caso, de las 30 muestras, él me dijo que a manera de precisión, todas fueron correctas. A manera de recall, hablamos de que aquí encontró valores que no correspondían. En el caso, y se lo explico así, y después vemos de forma gráfica que es donde más fácil se ve, y con la matriz de conjunción ustedes verán que siempre va a ser mejor una opción. Entonces aquí, en el caso de lo aprobado, decisión de que sea, puede ser 0.97, y en el caso de que realmente no fueron aprobados, que pasaron por aprobados, pues de manera general, el modelo se mantuvo en 0.92. Recordar que estos son datos sintéticos, que están muy bonitos, y esto, todos esos números cuadran. Inclusive después ustedes ven aquí los pesos, los valores, y toda la edad igual. Cuando pasamos a un caso real, ustedes ven una distorsión más considerable.
donde una precisión puede ser que le dé así de 1, pero entonces cuando vayan a los F1 Sport baje a .80 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una forma de nosotros interpretarlo más fácil. Recuérdense que yo le hablaba que tenía 30 muertos y tengo lo siguiente. Aquí entra mi matriz de confusión. Y la matriz de confusión, ¿qué me va a decir? De esos 30 personas que no fueron aprobados, mi modelo se equivocó en uno. Dijo que no fue, que fue aprobado, uno que realmente no fue aprobado, que es lo que nosotros vemos aquí. En el caso de aprobado, mi modelo no se equivocó. Dígase que él clasificó bien todos los que no eran aprobados y todos los que sí fueron aprobados, lo clasificó bien. Ahí están nuestras 60 muestras que tomamos. Si nosotros tuviéramos un problema de múltiples clases, ¿qué sucede? Aquí yo tuviera, imagínense que yo voy a identificar un objeto en otro tipo de objeto. En la de confusión pasa a decirme qué objetos se confundió y con qué objeto lo confundió. Hay un, hay un dataset que es muy famoso de flores o de plantas, que eso lo veremos también nosotros. Y ustedes verán dentro de ese tipo de tres de plantas, donde el modelo es preciso, donde se equivoca y con cuál planta se equivoca. O sea, que dice es de un tipo, pero en vez de ser de otro. ¿En qué nos llega a nosotros esto? Bastante sencillo. A la hora de nosotros entrenarnos con modelos, saber cuáles son las condiciones que hacen que él falle. Y dependiendo si el modelo es muy preciso o no, nosotros ir ajustándolo de la forma adecuada. Aquí una validación cruzada, que era lo que le quería mostrar. Cuando nosotros hablamos de validación cruzada, es cuando nosotros, en nuestro set de datos de entrenamiento, comenzamos a segmentarlos en bloques. Y estos bloques, nosotros comenzamos a entrenar nuestro modelo con estos bloques para que él, entonces, nosotros tengamos una idea de cuáles son las peores condiciones y las mejores condiciones que él puede encontrar. O sea, por ejemplo, aquí en los datos, imagínense, nuestro set de datos que son 240. Todos los 140 lo vamos a dividir en 5 bloques. Y él va a evaluar cada uno de los 5 bloques. Y entonces, en ese sentido, él comienza a ir viendo dónde es el comportamiento que nos sirve a nosotros. Que fíjense, aquí me dice, ok, en la comparación de los 5 bloques, la precisión fue, perdón, el acto en sí fue de 0.98. Precisión de 97, 99 y promedio de 98. Esto es a manera general, a manera promedio. Aquí no se lo puse, pero también nosotros podemos ir viendo bloque por bloque cuál es el comportamiento de mi modelo. Y ahí entonces nosotros sabemos qué grupo de datos es que hace que mi modelo se equivoque. Porque puede ser que en un grupo de datos específico mi modelo sea muy preciso cuando tenga estas condiciones, pero cuando esté con otras condiciones el modelo no sirve para nada. Y entonces ahí esto nos ayuda a nosotros a tener una cuenta o a nosotros cómo mejorar esta parte. Si se fijan aquí, con este, aunque no le doy el valor del bloque cada uno, si ustedes tienen la desviación estándar. Entonces fíjense que aquí, en el caso del precision, tenemos que tiene de 0.9, perdón, 0.02. ¿Qué nos indica con esto? Que van a haber casos donde la precisión es de 0.99, pues en otro caso la precisión va a ser de 195. Y así, en cada una de las métricas, nosotros sabemos cuál va a ser el rango o la oscilación que tiene mi métrica. Y entonces ahí nos da una idea de si realmente es buena, si realmente es mala. Imagínense que yo tuviera entre cada uno de los bloques una diferencia de 0.1, que es bastante
de antes, porque estoy hablando de una precisión en algunos de 80 y en otros de 90. Entonces también eso nos ayuda a nosotros a trabajar y mejorar nuestros modelos. Estas ya son técnicas que se utilizan para nosotros irnos un poco más allá, como quien dice, y hacer entonces un análisis más profundo y ver cómo mejorar el modelo. Se recuerdan que en la clase pasada hablamos de las regulaciones y en este caso, recordando entre los parámetros que tenía, yo podía definir qué regulación utilizar. Por defecto, recuerda iba la L2. Y aquí, por ejemplo, estamos, está colocado cómo yo pudiera trabajar para ir viendo cada una de los coeficientes que va obteniendo mi modelo y entonces la predicción que va teniendo con las regulaciones. Esto en caso de que imagínense que yo entendiera o luego al analizar que mi modelo tiene un sobreajuste. Entonces yo puedo utilizar, cambiar las penalizaciones para ver si realmente es cierto. Fíjense aquí la comparación con la penalización. Cuando tenemos una lazo, una reach, aquí, como nosotros vamos a tener los valores. Tomando el primer caso. Este C, mismo caso anterior, cuando nosotros vemos nuestros parámetros, aquí, fíjense, hablamos de la fuerza inversa que va a tener nuestra regulación a la hora de entonces penalizar los valores. Y aquí hay tres tipos de, aunque usamos la misma penalización, las fuerzas diferentes, 0.1, 1 y 10. Fíjense cómo esto afecta o cambia la precisión que puede tener nuestro modelo. En el caso del recall, es que se mantiene igual con la misma fuerza, la misma posición. Si yo hago lo mismo para ya otro tipo de penalización, que tienen que así los valores, se mantienen, y en este caso funciona como un coeficiente y no da casi, y no da con la penalización perfecta. Ya por último, quise mostrarles a ustedes lo que es la curva ROC y la UC. En el caso de la curva ROC, es Receiver Operating Characteristic. Ambas son una herramienta gráfica que nosotros podemos ver o ilustrar el rendimiento del modelo. Y aquí nosotros comparamos la tasa de verdaderos positivos y falsos positivos. Entonces, ¿qué pasa? Esta gráfica es la siguiente. Aquí nosotros vamos a tener nuestra clasificación y entonces las observaciones nosotros vamos a ir calculando o teniendo los puntos o los valores que a medida que vayan siendo los ajustes en mi modelo, obtengo mejor resultado. Esa es esta gráfica. Aquí, casi desde este punto, nosotros tenemos condiciones ya perfectas. Pero hay otras gráficas donde nosotros tendríamos diferentes combinaciones o diferentes valores donde supiéramos o buscaríamos el punto óptimo de nuestro modelo. Tras ver un poco, fíjense aquí la explicación del área bajo curva, que la usé, y aquí entonces la probabilidad que indica que clasifique nuestro modelo de forma correcta. Ya como aquí tenemos los cálculos previos, entonces aquí cómo se calcula la curva, no, ya una visualización, y después entonces ya el área bajo la curva, son los valores que nosotros vamos a mantener. En este caso, si nosotros vemos, tomando el área bajo la curva, en este espacio, pues nosotros tenemos que nuestro modelo mantiene, ¿no? Que sería ya como indicando la tasa de verdaderos positivos. Y como nosotros vemos esto, en este caso, las condiciones, donde lo tenemos, que la tasa de
verdadero positivo 1 y la tasa de falsos positivos 0, indicando que nuestro modelo en esa condición se comporta de una forma perfecta. Como bien le digo, son datos sintéticos, por lo que en este caso todo se ve muy bonito. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con datos ya más reales, pues ahí es que comienza a verse la realidad. Eh, Como le decía, igual para explicar un poco más lo que es la curva Rocky, perdón, sí, la curva Rocky y la área bajo la curva, es un video bastante corto unos, de unos 9 minutos, algo así. Ahí es interesante para ustedes. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Podemos volver un momento a la parte de lo de la regularización? Exacto. Aquí teníamos, o sea, aquí le estamos diciendo, estamos probando varias, por ejemplo, varios coeficientes para reach. Ujú. Entonces, o sea, con varias fuerzas. Pero entonces Sí, no me queda, o sea, los parámetros se quedan casi igual, porque no, o sea, lo que me cambia es el valor, como no estoy quitando variables, supongo que entonces la accuracy, precision y recall no se alteran, que después en lazos sí, como se hace una reducción, probablemente entonces. Aquí lo que está cambiando es el income y el credit score nada más. exacto. Ahí es que entonces nosotros vemos que tanto funciona una penalización versus otra. Que fíjense que aquí estoy cambiando y entonces la fuerza, y aquí solamente el pico va a mantenerse en 1. Sin embargo, fíjense cuando ya hablamos en L1, aquí con este tipo de fuerza, penalización, los valores tienden todos a ser perfectos. Entonces ahí entonces nosotros en comparación, como para saber qué tanto podíamos nosotros hacer a un menor valor. En este caso, la penalización afecta más en esto. Es más o menos lo que nosotros podemos ver. Porque fíjate que ya aquí están en Sí, que cuatro prácticamente no cifras. cambia, lo que me cambia es el valor de predicción, el valor predecido. O sea, predicho, es el income y el credit score, no me cambia los parámetros del modelo. Exacto. O sea, los coeficientes me cambian, perdón, no los los parámetros exactos, los resultados. Ujú. Sí, entonces fíjate que aquí tú ves que si con un coeficiente de este tipo, versus un coeficiente de este Ujú. tipo, en los valores se mantienen. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Trabajar con un coeficiente menor, porque entonces ahora de procesar es mucho más rápido. Sí, porque entonces al ser la función, él decía que el hiperparámetro era invertido, o sea que a menor coeficiente, mayor penalización estoy usando. Ujú. O sea que Exacto. con el coeficiente de 10 lo que está pasando es que hay alguna de las variables que o sea, me está haciendo un ruido y hace que el income sea más grande probablemente. Y estoy normalizando, uso una variable, un 0.1, lo estoy regularizando hacia algo más estable. Ok. Correcto. Entonces, fíjense que ahí ya con eso uno juega con las variables de regulación y cómo utilizarlas. Cuando ustedes, por ejemplo, los mismos hay variables que me ayudan a mejorar modelos más complejos. Por ejemplo, hay una que se conoce como drop-out y, por ejemplo, nosotros utilizamos valores 0.3 y así sucesivamente, que valores más pequeños pueden dar mejores resultados. Entonces, más para que ustedes vean un poco ese caso. Y claro, y siempre desconfíen de un modelo que sea muy perfecto. Eso no- Más fácil ustedes confiar en un modelo que, que tenga una precisión más baja que uno que tenga una precisión más alta. Hay muchas cuestionantes en esos modelos y en la práctica lo que se ve es que esos modelos tan perfectos terminan siendo modelos muy específicos y aunque no te indiquen sobre ajustes, la realidad es que el pronóstico va a ser muy bueno. Es decir, que esos modelos no se pueden adaptar fácilmente a otra población, porque
estaba muy ajustado a una población específica. Correcto. Inclusive cuando nosotros hacemos en la práctica, eh, hay modelos que es lo que vamos, podemos utilizar una metodología. Y eso es lo que también me gusta que ustedes entiendan. Esto de yo, por ejemplo, usar una validación cruzada es una técnica que estoy incluyendo en este modelo que les estoy presentando. Pero si ustedes muy bien quieren, no necesitan utilizar una validación cruzada. No le hace falta. No le hace falta hacer regulación. Ustedes pueden presentar un modelo así. Ahora, ¿qué pasa? Que al final del día el modelo puede tener un resultado X cuando ustedes quieran aplicarlo a algo similar. Ustedes se dan cuenta que no, este modelo tengo que reconstruir. O sea, introducir los datos nuevamente, pero yo puedo usar esta metodología que estoy aplicando. Y es lo que uno al final se lleva, que yo puedo construir una metodología que vea que mi modelo está bien. Ahora, el modelo puede ser que cuando yo vaya y lo aplique con datos, imagínense lo que está en los bancos. Ah, bueno, yo construí un modelo para la cartera de clientes de este banco. Me funcionó. Entonces yo lo voy a colocar y lo voy a replicar para otro banco. La realidad es que ese modelo puede que no le sirva para nada. Ahora, la metodología, como ustedes construyeron ese modelo, sí les puede utilizar, sí les puede servir para ustedes entonces crear con esos datos de estos clientes de ese banco, construir o entregar un nuevo modelo y entonces el resultado sí sea el resultado esperado. Por eso es que nosotros no podemos hablar de que vamos a tener modelos que lo construí ahora y lo voy a utilizar para todo tipo de aplicación en el mismo sector. No, porque puede cambiar el comportamiento, puede cambiar ciertas características que, aunque uno diría, sí, mira, lo puedo clasificar a grosso modo de esta forma, la realidad es que no va a coincidir. Eso puede ser como un traje a la medida. Yo soy sastre, sé cómo coser el traje, sé cómo diseñarlo, crearlo, pero el mismo traje no le sirve a todo el mundo. Exacto. Entonces, sí, yo con la habilidad que tengo de crear un traje de coser, yo puedo hacer cualquier traje, pero no el mismo le va a servir a todos. Esa es la mejor analogía. Y la idea de lo que uno quiere que ustedes se lleven a través de la maestría es esto, que ustedes tengan las herramientas y sepan en qué momento ustedes pueden hacer algo, en qué momento no pueden hacer algo, y, y viendo el comportamiento, entonces ustedes ya saben, decir, ok, no, mejor cambiar esto, ajustar esto, y por eso tú lo va a validar y va a cambiar. Fíjense que yo he hecho hincapié en que los modelos tienen estos pasos, porque va a haber el mismo paso. Ustedes, la metodología, nunca me acuerdo el nombre, pero ustedes saben que le hago muchos casos a ella. La metodología que ustedes utilizan para la creación de modelos y cuando lo definen en su tesis, todo es la misma. Por ejemplo, para mí, cuando me dicen así, utilizamos la metodología, no sé qué, yo en mi caso les hago porque digo, sí, mira, es un punto de partida, pero cuando tú estás trabajando en un modelo, ok, ¿qué tú hiciste? Tomaste decisiones, por ejemplo, decidiste utilizar una validación cruzada, decidiste utilizar esto para validar esta información, quisiste visualizar esto, eso sí tiene más peso, porque es lo que ustedes van construyendo y van viendo a medida de lo que ven con los datos o cómo está funcionando el modelo, cómo ustedes hacen ajustes o qué tanto analizar ustedes los datos y ahí sale. Pero realmente decía, yo me aplico esta metodología y esto me va a funcionar para todos. Eso es cuestionable como una metodología general. Le digo porque, por ejemplo, cuando yo hice un modelo de pronóstico de demanda para mi tesis, yo utilicé unos métodos muy específicos.
sea, con unas técnicas, unas combinaciones y demás. Claro, yo a ustedes, como este método, yo lo fui desarrollando, lo estoy trabajando, cuando ven la materia de serie de tiempo, yo se lo explico, le enseño cada una de las cosas. Pero, por ejemplo, cuando van a su tesis eh, de la maestría y lo quieren replicar, muchas veces soy yo el primero que le digo, no, no haga esta parte, cambia esto, o no, piensa en algo diferente. Porque, aunque en principio se pudiera utilizar, yo le voy a estar condicionando a ustedes, lo condiciono a ustedes de una metodología que no necesariamente va a ser la mejor. Entonces, por eso es que cada modelo que nosotros estudiamos hay que darlo todo y uno puede tener un punto de partida, pero no va a ser yo. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿alguna pregunta o duda adicional? No, creo que no. Entonces, Tengo que revisar. no, ya, ahí ustedes saben, cualquier duda o pregunta que tengan, me pueden escribir. Creo que Renato me regaña en su grupo de escribir. Que pueden escribir, si no, ahí por correo también le respondo o por tips. Entonces, señores, de mi parte, muchas gracias por su tiempo, su atención. Profesor, Sí, ahí cambiando, o sea, antes de terminar, saliendo del tema, los quizzes de Fuse todavía no lo tenemos. A ver si usted puede ayudarnos ahí. sí, yo le doy su recordatorio a Renato porque a mí, al igual que ustedes, me interesa que ustedes lo tengan, porque si no me complica mi evaluación. Sí, no, es que no queremos tenerlo todo en la semana 10. No, eso, ni yo quiero que ustedes lo tengan para nadie. No Eh, voy a validar tanta información. sí, sí. Pues, de acuerdo, no hay problema. Cuenta con eso mañana. Yo estoy escribiendo a Renato para Sí, darle gracias. seguimiento a eso. Pues nada, señores, muchas gracias por su tiempo. Hace 17 de la noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias, igual. Igualmente, Gracias, gracias. Juan.